el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordenaba la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. Y el Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has presentado y preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revela a las naciones y gloria de su pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, casada cuando joven. Había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios y día y noche con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que se esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordena la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía en él. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Y es que estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Toca llevar al niño para presentarlo en el templo, y le toca a María también, pues, purificarse luego del parto. ¿Qué tenemos hoy en materia de nosotros meditar, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios? Y hoy lo queremos enfocar este Evangelio desde el punto de vista de que a veces tenemos que estar preparados en la vida, hermanos y hermanas, para revelarle a Dios quiénes somos y en qué lugares y en qué situaciones es que nosotros podemos manifestar quién realmente somos. El escenario de la vida, hermanos y hermanas, lleva muchas acciones de parte nuestra, muchos enfrentamientos con la vida y sus experiencias que dejan saber y proyectan hacia otros quiénes somos en lo que estamos pasando. Y de alguna manera, hermanos y hermanas, nuestra vida cristiana está sostenida pues por la gracia, y está sostenida también por el sufrimiento. Y a veces no vemos cuál es el valor que tiene el sufrimiento. Cómo es que Dios ve el sufrimiento, que obviamente no lo ve como nosotros lo vemos. Y por eso es una acción liberadora lo que envuelve el sufrimiento. Y vamos a estar hablando en ese aspecto, hermanos y hermanas, en cuanto a cómo debemos interpretar el sufrimiento cuando viene en la vida del cristiano. Las cosas que nosotros experimentamos y las cosas que nosotros pasamos después de haber estado en una entrega, hermanos y hermanas, después de haber estado convencidos en la fe de un Dios bueno, y de repente tenemos que pasar por situaciones que son tensas, por situaciones que son un poquito difíciles. Pues, hermanos y hermanas, estas cosas tienen que ocurrir, como dice la palabra de Dios hoy, para que entonces quede clara la intención de muchos corazones delante de Dios. Tiene que quedar claro la intención de nuestros corazones, y la intención de nuestros corazones a veces se revela en la prueba, en el dolor, en el sufrimiento, en el reto, en el desafío. Ahí es que Dios sabe quién nosotros somos. Ahí es que Dios sabe
lo que nosotros necesitamos. Ahí es que nosotros encontramos nuestra vulnerabilidad, ahí es que nos arrodillamos, ahí es que nos acercamos en esa fe que a veces es controlada por la necesidad del momento, como decíamos hace poco. Hoy la palabra de Dios nos acerca un poco a ver que los caminos del Señor pues llevan también y envuelven el sufrimiento. Y vamos a ser claros con eso, el momento de prueba, el dolor, el reto, hermanos y hermanas, y los desafíos. Nosotros conocemos esta historia de Navidad muy envuelta en las apariciones de los ángeles como mensajeros de Dios que le anuncian a María cosas bonitas, cosas buenas, bendiciones. Y toda la vida de nuestro Señor Jesucristo con María, su madre, comienza como que uno dice pues llena de bendiciones, llena de alegría, llena de gozo, bendita entre todas las mujeres y todo esto. Y de repente en la presentación, hermanos y hermanas, como que todo cambia. Y aquí el profeta Simeón tiene palabras que son fuertes, hermanos y hermanas. Tiene palabras tanto fuertes para Jesús en su profecía, tanto fuertes para María. Y aquí lo que nos tenemos que encerrar, y yo quiero ver y meditar, pues como les he dicho desde el principio, es que es en el dolor, es en el reto, es en el desafío, es en el sufrimiento, es en la prueba, hermanos y hermanas, donde queda clara la intención de los corazones para revelarse y manifestarse ante Dios. Es ahí donde salen a la luz, hermanos y hermanas, los pensamientos íntimos de cada uno de nosotros y nos revelamos ante Dios. Ahí es que Dios sabe quién es quién. Y eso es necesario para nuestra salvación. Saber cuánto lo necesitamos, saber cuánto lo necesitamos de los demás, saber cuánto necesitamos nosotros mismos. Y por eso es que hoy, hermanos y hermanas, aunque de acuerdo a la ley del Levítico capítulo 12, versículo 8, María tiene que purificarse después del parto por la sangre que ha fluido y es impura y tiene que purificarse, en fin. Y está también la consagración del niño Jesús porque es el primogénito y de acuerdo a la ley del Éxodo capítulo 13, versículo 1, tiene que hacerlo. Aquí es enfocarnos en que la profecía, hermanos y hermanas, envuelve caída y envuelve resurrección. Están las dos. O sea, envuelve Viernes Santo y envuelve Domingo de Resurrección, en términos a la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo presentado también como una señal de contradicción. Todo esto es lo que se entera José y se entera María. A María, por su parte, hermanos y hermanas, las palabras fuertes de que una espada va a traspasar su corazón también. Son palabras fuertes. Fíjate cómo el tono ha cambiado y en la vida las cosas cambian. Según vamos madurando, según vamos enfrentando la vida, según vamos pensando de otra forma y estamos ya con una experiencia acumulada por los años, hermanos y hermanas, ya no vemos las cosas igual. Ya no vemos las cosas como las veíamos hace años y de repente nos damos cuenta de la realidad que envuelve principalmente la vida, tal como es, porque tiene su crueldad, tiene su desafío y tiene su reto. Aquí en el caso de María, hermanos y hermanas, uno lo ve como que ella como que de alguna forma lo que hace Jesús, ella no lo entiende. Lo que hace Jesús, ella no lo entiende y por eso ella guardaba muchas cosas en su corazón. María tiene que compartir los sufrimientos de Jesús, su Hijo, hermanos y hermanas, compartirlos. María también tiene que sufrir. ¿Qué madre, hermanos y hermanas, no está dispuesta a compartir el sufrimiento de sus hijos o de sus hijas? ¿Qué madre no está dispuesta, hermanos y hermanas, a sufrir con un hijo o con una hija? O un padre también. Esto es parte de la vida, hermanos y hermanas, y esto revela a Dios la intención de nuestro corazón. Esto revela nuestro amor al prójimo delante de Dios. Fíjate la forma, no todo se puede medir a veces con alegría, con gozo, con júbilo. Cuando todo el mundo está de gozo, cuando todo el mundo está de alegría, cuando todo el mundo está en esa motivación, hermanos y hermanas, de que todo está bien, el ambiente no es el mismo que para cuando está el reto y está el desafío. La gente humilde que se presenta hoy en el Evangelio, hermanos y hermanas, llama también la atención Simeón y Ana, como profeta y profetisa, José y María. Esta gente, hermanos y hermanas, vivían su fe en la humildad. Y a estos es que Dios acostumbra a revelarse en su palabra y hacerse visible a los que son sencillos, a los que viven en la humildad. Porque de alguna forma el dolor y el sufrimiento, hermanos y hermanas, de alguna forma
nos hace poco, como que nos humilla, como que nos vuelve vulnerable, como que conocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, como que conocemos la necesidad que tenemos de Dios, que tengo que buscarlo para apoyarme y fortalecerme. Eso es lo que vemos aquí. En esa humildad es entonces donde Dios se manifiesta, hermanos y hermanas, es donde Dios se revela, es donde Dios se hace visible. Así pasó con Ana, con Simeón, así pasó con José, así pasó con María. La profecía doble de Jesús, hermanos y hermanas, traerá esa caída y traerá esa resurrección, hermanos y hermanas. Pero tenemos que verlo desde ese punto de vista. ¿Por qué caída? ¿Por qué levantamiento? ¿Por qué será como una bandera dividida? ¿Por qué será contradicción? Porque ahí es que se revela la verdad. Y lo he repetido varias veces para que lo podamos entender. Pero el que está bien con Dios, hermanos y hermanas, será levantado. Y el que está mal con Dios caerá. Entonces siempre buscamos el camino de estar seguros, de estar levantados en el nombre de Dios. Son consecuencias de nuestros actos, hermanos y hermanas. Lo que determina si la palabra de Dios será de bendición para mí, si la palabra de Dios será de maldición para mí, si la palabra de Dios será de salvación para mí, si la palabra de Dios será de condenación para mí. Estás viendo, todo depende de dónde yo me ubico, todo depende de lo que yo haga. Y la intención de mi corazón debe revelarlo delante de Dios. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 14 al 15, habla de aquellos que tal vez van a encontrarse con Cristo en una forma de contradicción, de escándalo, de piedra de tropiezo, de caída. Porque ahí Isaías habla de que la piedra angular, hermanos y hermanas, va a revelar y va a destapar el corazón de aquellos. O sea que habla de los que tienen solo a Dios en sus lenguas, en su boca, y siguen su camino sin prestar atención a la presencia de Dios. Eso está claro ahí, hermanos y hermanas. Escucha cómo dice la palabra. Él será un santuario para los dos reinos de Israel, pero también será piedra donde se tropieza y roca que hace caer. Y será como una red y una trampa para la gente de Jerusalén. Es ahí donde muchos tropezarán, caerán y se quebrarán y quedarán atrapados y presos. O sea, hermanos y hermanas, para uno será un santuario. Y el santuario significa que la presencia de Dios y la obra de Dios, el que se levanta, el que experimenta la bendición. Pero si mis actos, hermanos y hermanas, van contrario a la fe, si mis actos van contrario a la gracia, entonces será un golpe muy fuerte para mí. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Y María lo tiene que ver como nosotros lo estamos viendo hoy, porque así se revela quién es quién. La forma de saber quién es quién está ahí, hermanos y hermanas. Porque algo tenemos que manifestarle a Dios para que Él sepa quiénes somos nosotros, qué postura tenemos nosotros y en qué andamos nosotros. Y esto, hermanos y hermanas, así puesto, también lo podemos ver en San Lucas, en el capítulo 20, en el versículo 18. Ahí dice algo también muy fuerte para entender lo del sufrimiento que revela a Dios quiénes son verdaderamente los que le siguen. El que caiga sobre esta piedra se hará pedazos y al que le caiga encima quedará aplastado. Lucas capítulo 20, versículo 18. Eso es lo que provoca, hermanos y hermanas. Se sabe quién es quién cuando uno tropieza con Jesús. Cuando es causa de escándalo, se sabe quién es quién. Por eso hasta el sufrimiento hay que verlo como una fuerza liberadora. Porque si le hago caso al sufrimiento en términos de sacarle cuál es la enseñanza, me voy a liberar precisamente de muchas falsedades, de muchos pecados, de muchas cosas incongruentes en la fe. Y eso es lo que busca nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Esto es otra vez para los que obran bien. Esto es para los que atienden a Cristo, entienden a Cristo, adoran a Cristo y lo ven a Él como esa roca y esa piedra angular que es la base y el fundamento de todo en mi vida. Isaías 28, versículo 16, el que se apoye en ella no se moverá. Eso es impresionante, hermanos y hermanas, para todos nosotros. Ya para otros, hermanos y hermanas, el corazón endurecido es lo que provoca que Cristo sea una piedra de tropiezo, que escandalice,
que no le haga caso y que yo manifieste a Dios en la situación que estoy. Pablo lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 26 al 27. Dice: el corazón de este pueblo se ha endurecido, se han tapado los oídos y cerrado los ojos. Tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos, porque el corazón se le ha endurecido. Así que tenemos que saber en dónde estamos, hermanos y hermanas, por dónde andamos, en qué bando estamos nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, podemos pensar nosotros en un momento, si pasamos por la prueba, si pasamos por el sufrimiento, ¿estamos revelándole a Dios nuestra intención, quiénes verdaderamente somos? ¿Acaso cuando te casaste como esposo y esposa, no dijiste que sí quiero cuando se te preguntó si aceptas a este hombre o a esta mujer en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla, o amarlo y respetarlo todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Por qué van juntos? Porque ahí es que se sabe quién es quién. En el sufrimiento, ¿no? En el dolor, ahí es que se sabe quién es quién. Para Dios, hermanos y hermanas. Y es bueno verlo. Miren, hermanos y hermanas, hay unos sufrimientos que vienen como consecuencia de nuestras buenas obras, y hay sufrimientos que vienen como consecuencia de nuestras malas obras. El matrimonio trae unas consecuencias de sufrimiento que va de acuerdo a nuestras buenas obras y a las obras de gracia y de bendición de parte de Dios, aunque tú no lo creas, porque la mujer y el varón van a tener que estar ahí en la salud y en la enfermedad, y hay muchos varones, hay muchas mujeres que van a tener que estar con el varón cuando tiene Parkinson, cuando tiene Alzheimer, cuando tiene cáncer, cuando está en una situación delicada. Tanto el hombre como la mujer tienen que estar ahí. Entonces hay un sufrimiento por las cosas buenas, pero ¿por qué se permite? Para que Dios sepa cuál es la intención de tu corazón, para que quede claro delante de Dios dónde tú estás y cuál es tu postura, para que reveles y proyectes a Dios tu cercanía o tu lejanía. Por eso ocurre, hermanos y hermanas, el sufrimiento también viene a causa del pecado, de la maldad que hemos cometido, claro que sí, como consecuencia de lo que hemos hecho, y también revela las consecuencias de nuestro pecado en sufrimiento, le revelan a Dios dónde estábamos parados, quiénes somos, lo que llevamos en el corazón dentro de nosotros que no agrada a Dios. Vas entendiendo por qué esto se mueve así, vas entendiendo por qué María tiene que verlo así también. María, dentro de todo, hermanos y hermanas, como dije al principio, lo que Él hace, ella no lo entiende. Y guardaba María todas estas cosas, hermanos y hermanas, en su corazón. Pero aquí aprendemos mucho con María, y como nosotros también debemos de seguir ese ejemplo en términos del dolor y del sufrimiento, que revela a Dios nuestra intención en el corazón. María es asociada al destino doloroso de su hijo, y ella se entera de la gran prueba por la que tiene que pasar y también a la que está llamado su hijo. De igual forma, a ti, padre y madre, a ti, esposo y esposa, a ti, hermano y hermana, tú también serás asociado al destino doloroso de aquel que está cerca de ti y es de tu sangre también. Tú te vas a enterar en algún momento de la gran prueba por la que tú tienes que pasar, o alguien cerca de ti tiene que pasar, como tu esposo, tu esposa, tu hijo o tu hija, a la que está llamado cada uno de ellos. Y Dios pide que en el corazón se revele, hermanos y hermanas, una participación de nosotros en ese destino que es doloroso. Esa es la disposición que tenemos que tener nosotros en el amor al prójimo. Necesario, hermanos y hermanas, entender profundamente el misterio de la vida. Y el misterio de la vida va con estos retos y estos desafíos, con las bendiciones y la providencia de Dios a la par, alternándose en la vida. Y de esto nadie puede quejarse, hermanos y hermanas. Es parte de nuestra existencia aquí en la tierra. Una misión, hermanos y hermanas, para que queden al descubierto los corazones. Es misión. Mira cómo lo decimos. Es misión. Para cómo yo en disposición estoy dispuesto a compartirlo contigo, aunque no lo estoy sufriendo. A estar a tu lado en el consuelo, en el estar cerca, en el abrazarte, en vivirlo junto a ti. En el esposo, en la esposa, en el hijo, en la hija, en la madre, en el padre. En fin, ves
que tiene un valor salvífico, hermanos y hermanas, de alguna forma, y no podemos irnos que de alguna forma en contrario, en rebeldía. No, de ninguna forma, hermanos y hermanas. Jesús tiene que sufrir, María tiene que sufrir. Y esto con el signo de contradicción, tal vez puede ser para nosotros un signo de contradicción. Yo no esperaba que Jesús fuera a sufrir, yo no esperaba que María, siendo bendita entre todas las mujeres, llena de gracia, la elegida del Señor, tuviese que sufrir. Dios no encontró en ningún momento, hermanos y hermanas, una dura oposición por parte de ninguno de los dos, ni de Jesús ni de María, en el corazón que le revelan en el momento de enterarse. Iba a crecer la hostilidad en la vida de cada uno de ellos y se iban a poner las cosas, hermanos y hermanas, en una serie de repercusiones que atentaban contra sus propias vidas. Y aquí la disposición es providencial. Confiamos en el Señor porque Él nos llamó, y si Él nos llamó, Él va a estar con nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aprendamos nosotros con la Virgen María a que en muchos momentos es mejor callar, es mejor llevar al corazón lo que está sucediendo, no formar un escándalo, no hacer tantas preguntas, no ponernos ansiosos. Aprendamos a descubrir la acción liberadora de Dios en medio del sufrimiento para nosotros, en meditación, en reflexión. Aquí María no dice mucho, aquí José no dice mucho, sino no dicen nada, hermanos y hermanas, y todo lo guardaba María en el silencio de su corazón. Participar, hermanos y hermanas, es tener parte, es tener una porción. Nos involucra a nosotros en la vida de aquellos que asociamos, que compartimos, que son familia y que son amigos, no solo en las buenas, sino también en las malas. Ahí se sabe quién es quién. No decimos nosotros eso en la vida. ¿Por qué le huimos a esos momentos? La posibilidad, hermanos y hermanas, de participar en todo esto nos viene porque creemos en Cristo, porque dijimos que sí. Cristo dijo que sí, María dijo que sí, José dijo que sí, Simeón dijo que sí, Ana dijo que sí. Y si nosotros decimos que sí, ese sí se abre al Señor, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y Dios mismo llevará a feliz término la obra que ha comenzado en nosotros, porque ha sido Dios el que la abrió. Por lo tanto, nuestra respuesta en la fe tiene efectos que debemos de conocer, hermanos y hermanas, en todo este misterio. Y debemos de tener disponibilidad como la tuvo Jesús en la presentación, como la tuvo María en la purificación. La posibilidad de participar en lo que Dios me ponga de frente. Eso encerrado hoy, hermanos y hermanas, en esta breve reflexión que hemos hecho. Porque creo que debemos de entender, con la fiesta de la presentación del niño Dios y de la purificación de María, que parte de nuestra vida cristiana envuelve el dolor, la prueba y el sufrimiento. Y hay cristianos que le huyen a la cruz. Y hay cristianos que le huyen al dolor y al sufrimiento. No lo saben manejar, no lo saben enfrentar. Y le huimos a la cruz. No, hermanos y hermanas, todo tiene y encierra una bendición por parte de Dios. Y si Él lo permite, hermanos y hermanas, es porque una bendición hay. Por eso es que el diablo nunca podrá dominar y poseer nuestra alma. El diablo lo único que puede dominar y poseer es nuestro cuerpo, porque nuestra alma y nuestro espíritu son de Dios, nuestro Creador. También nuestro cuerpo, pero no es para el dominio de Satanás. Eso también porque el demonio trae sufrimiento, el demonio trae dolor. Y Jesús fue tentado por el demonio. Así que tenemos que pensar en todo tipo de prueba y de sufrimiento. Que tengamos un espíritu, hermanos y hermanas, para poder nosotros enfrentar, manejar positivamente, descubrirle a Dios nuestro corazón de quién verdaderamente somos, en las buenas y en las malas. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros.
Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.